Ahí está. Bueno, la idea de la lógica, vamos dando otro más. La idea de la lógica, de la práctica a la cual hacía referencia, tiene que ver justamente con pensar cómo los elementos que entran en juego en la educación corporal, lo que importa no son las propiedades de esos elementos, sino las relaciones de esos elementos, o que podemos pensar entre esos elementos. Reitero la idea, que esto tiene que ver con un concepto que trabajamos respecto de la idea de estructura. ¿Ah? Lo que traigo aquí, respecto de la lógica, es, vamos a decirlo así, vamos a poner importan las. Ahora vamos a ejemplificar, ¿no? Y en la idea de la sustancia, recargo. Fíjense, en los dos casos, tenemos elementos. ¿Ah? Elementos y elementos. Pero en la educación física lo que importa es la propiedad que ese elemento tiene. Por propiedad, entiendan justamente naturaleza. Entonces, esos elementos entran en relación por las propiedades que tienen. Si vos tenés un cuerpo que es alto, ¿no?, que es fuerte y que tiene tal peso, bueno, mirá, ese cuerpo, la propiedad de ese cuerpo indica que vos realices, siempre dicen, este es alto, básquet. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que importan son las propiedades de los elementos, no las relaciones de los elementos. ¿No? Mira, che, ¿qué vos que tenés? Vos te tenés que dedicar al canto. Tenés que ser locutor. Sí, pero a mí me interesa dibujar. No, pero la voz que vos tenés que dedicarte al canto. Mira, escucha. No, pero me gusta dibujar a mí, yo quiero dibujar. ¿Se entiende la idea de ver lo que importan son las propiedades que los elementos tienen? Por eso siempre la idea de la sustancia. Va a indicar lo que tenés que hacer, lo que tenés que seguir, a lo que te tenés que dedicar. En cambio, si la argumentación es lógica, no respecto de la sustancia, no hay una argumentación respecto de la sustancia en la educación corporal, aquí sí se argumenta en virtud de la sustancia, tenés tal voz, tenés tal altura, tenés tal peso, tenés tal... ¿no? Se argumenta lo que tenés que hacer o lo que te tenés que dedicar en virtud de eso. Por eso es que se hacen las pruebas de detección de talento. Porque tenés buscan cuál es la sustancia que tenés y ahí va para adelante, digamos, ¿no? En cambio, como en la educación corporal no está la argumentación dada por la sustancia que tenés, es decir, por la propiedad que tienen los elementos, sino que la argumentación está dada por la relación, vamos a decir así si quieren, lógica, que podemos pensar entre esos elementos. ¿Ah? No por las propiedades que los elementos tienen. Si nosotros esa relación la pensamos distinto,
tenemos por resultado otra cosa. Y si la volvemos a pensar distinto, tenemos por resultado otra cosa. Y si la volvemos a pensar distinto, tenemos por resultado otra cosa. Entonces, ¿hay elementos en una y en otra? Sí, hay elementos en una y en otra. La diferencia es que los elementos en la educación física se argumentan por medio de una propiedad o de una sustancia, en cambio, los elementos en la educación corporal se argumentan por una relación lógica. ¿Está? Por ejemplo, y esto lo dijimos creo que lo dijimos la semana pasada, si yo voy a trabajar el salto en la gimnasia, en una práctica gímnica, si yo empiezo a decir, voy a decirlo así sintéticamente, voy a trabajar el salto en la gimnasia. Bueno, cuando yo trabaje el salto en la gimnasia, lo que quiero que hagas es que tomes el peso de tu cuerpo. Entonces uno puede preguntar, ¿y por qué tengo que tomar el peso de mi cuerpo? ¿Ah? Ahí te doy una argumentación que es lógica, no porque tiene una propiedad el cuerpo que hace que tomes el peso de tu cuerpo. La argumentación que te voy a dar es lógica. Porque en la gimnasia lo que opera, siguiendo la lógica de esa práctica, en mayor grado de porcentaje y de probabilidad son las destrezas. Y las destrezas son aquellas acciones que se realizan y que tienen por objeto el cuerpo. ¿Ah? Entonces, si vas a saltar, voy a buscar que cuando saltes y caigas, tomes el peso de tu cuerpo. Ahora, por ejemplo, cuando saltás a cabecear, saltate a cabecear. El objetivo es meter el gol, no tomar el peso de tu cuerpo. Tal vez te tenga que enseñar a caer, pero el objetivo es meter el gol. Y encima saltaste a cabecear de palomita, en velocidad. Cabeceás. Sí, no te choques contra el poste, no te choques, pero cabeceás. Saltaste a rematar, y remataste. Saltaste en un lanzamiento, el extremo salta en el lanzamiento en handball para hacer el gol. Suspensión. Sí, claro, hay formas de caer, se enseñan distintas formas de caer, pero no está ahí, se comprende esto. Dígale a alguien que salta con garrocha que cuando cae sobre la colchoneta no haga ruido. ¿El objetivo es no hacer ruido o saltar ahí arriba y pasar con la garrocha sin que caiga la valla? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ven que las argumentaciones o las relaciones entre esos elementos son lógicas, no de una sustancia o de una propiedad. Esto es seguir una lógica de la práctica, por ejemplo. Ahora, esta lógica de la práctica es lo mismo para un contexto que para otro contexto. Es independiente la lógica de la práctica de uno y otro contexto. ¿Ven? No tiene aquí, en este ejemplo que yo le estoy trayendo, la lógica de la práctica es independiente para uno que para otro contexto. Profe, ¿podés poner otro ejemplo? No me queda muy claro. ¿No queda claro? A mí, por lo menos. No sé, capaz que con otro ejemplo. Sí. Lo que pasa, claro, vamos al programa. Vamos al programa con otro ejemplo. Y vamos a enunciar el programa en general. Profe, por ahí esto se relaciona también con la universalidad del contenido. Sí, Bien. sí. El contenido es universal, pero enuncia todo completo. Porque el contenido es universal y el sujeto particular. No te quedes solo en decir que el contenido es universal. Porque por ahí se puede entender, che, el contenido es universal y el sujeto también. No. El enunciado completo es contenido universal o saberes Sí. universal y sujeto particular. En la educación corporal.
Ujú. En la educación física al revés. Lo universal es el sujeto y lo particular es el contenido. Bien. Pero ¿por qué lo universal es el sujeto? Porque todo sujeto tiene una sustancia, tiene una propiedad. De ahí está la idea. Déjame explicar dos cositas de el programa, de lo que es un PIC, digamos. Y ahí por ahí se puede ver la cuestión lógica, la argumentación lógica, digamos. Bueno, Vamos a salir, no nos quedemos específicamente en una práctica corporal, vamos a llegar a esa práctica corporal, pero para ver qué sería lo lógico. Digamos, ¿por qué decimos que es lógico? Todo PIC, y vamos a decirlo así, en la educación corporal, el PIC en educación corporal, pero todo PIC tiene un axioma. ¿No? Es irrefutable, es una especie de teorema. Y tiene un núcleo firme o duro, o núcleo duro, depende. Lakatos dice núcleo firme, pero es lo mismo. ¿Cuál es el axioma para la educación corporal? Para la educación corporal. ¿Ah? Es que lo humano se constituye en el lenguaje y en el discurso. Ese es el axioma. Entonces ahora te propongo mañana sigamos la argumentación lógica. Partimos de ahí. ¿Ah? Entonces, la argumentación lógica te va a indicar, fíjense, la relación entre los elementos. Un elemento el axioma, el otro elemento el núcleo firme. ¿Ah? La lógica al mismo tiempo se ocupa de las relaciones entre los enunciados, no de las propiedades de los enunciados. Esa es la definición, eso es la lógica, digamos. De las relaciones entre los enunciados. ¿Vieron? Usted dice, premisa tal, ¿no? Se dice tal, y la conclusión tal, eso es la lógica, digamos. Este enunciado es verdadero, falso, está bien formulado, no está bien formulado. Eso es la lógica. Bueno, entonces sigamos esta argumentación lógica. Si nosotros decimos que el humano se constituye en el lenguaje y el discurso, ¿puedo decir acá, en el núcleo firme, que el cuerpo es natural, biológico y orgánico? No, ¿no? ¿Ven? La argumentación lógica. ¿Por qué no puedo? Porque lo humano no se constituye en la naturaleza. Si no, tendría que decir, lo humano está constituido en la naturaleza y evoluciona. ¿Qué es lo que hace la educación física? Entonces, te va a decir, entonces el cuerpo, claro, es natural, biológico, extenso, orgánico, y va. Ahora, como el axioma, Profe, sí. Ay, no sé quién habló, está silenciado ahora. Creo Laura, ¿puede ser? Ah, yo. Sí, Profe, una cosita. Lo humano se constituye en el lenguaje y el discurso. sí, Lenguaje y discurso, bueno. sí. ¿Por qué? No sé. Sí, es así, en el lenguaje y discurso. Sí, sino que no, se me había ido la palabra, entonces Ah, no. está bien. no, Sí. no, ajá. L, lenguaje y discurso, sí. Entonces, no puedo decir, ven la argumentación lógica, por eso es logicista el programa. No puedo decir, ah, no, entonces el cuerpo es natural. Y, che, pero vos arriba me estás diciendo en este elemento que se constituye en el lenguaje y el discurso, y ahora me decís que es natural, a ver, ponete de acuerdo. Se comprende. Entonces, núcleo firme de la educación corporal. El cuerpo se constituye en el lenguaje y el discurso de un modo particular para cada sujeto.
Entonces, cuerpo. De un modo particular. Y ahí por particular tienen que entender, por un lado, práctica corporal, ya vamos a verlo con más detalle, y tienen que entender, por otro lado, el sujeto. ¿Por qué? Práctica corporal por un lado. Y ahí aparece lo que Mariana decía, el contenido aparece como universal. Sí, aparece efectivamente como universal, pero no es lo mismo, podemos hacer una gran diferencia, no es lo mismo decir gimnasia que deporte, que juego, que danza, que vida en la naturaleza. Son prácticas corporales distintas. Esas prácticas corporales esas prácticas corporales constituyen, vamos a seguir el núcleo firme, cuerpos distintos. ¿Ah? Esta es la argumentación lógica. ¿Ven? No es que el cuerpo está constituido en la naturaleza. Las prácticas corporales, vayamos para atrás ahora. Vamos para atrás. Las prácticas corporales constituyen cuerpos. Entonces, la gimnasia hace el mismo cuerpo que el deporte, que el juego, la danza y la vida en la naturaleza, y la danza hace el mismo cuerpo, constituye el mismo cuerpo que la gimnasia. No. Y podemos decir, vieron que te dicen, no, bueno, siempre lo dijimos, hablan con alguien y dicen, no, los otros días fui a realizar deporte. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste deporte? Sí, ¿qué fuiste a hacer? Fui a correr por el parque. Entonces nosotros decimos, bueno, para. Y ahí metemos el discurso. No, espera. Si fuiste a correr por el parque, no corriste una maratón o una carrera, no. Bueno, no, eso no es una práctica deportiva. Eso es una práctica gímnica. ¿Ah? Por esto, por aquello. Entonces pueden diferenciar. ¿Ven? Las prácticas sí pueden diferenciarse, particularizan si ustedes quieren. La gimnasia es esto. Porque tiene aquel. El deporte, mira, el deporte tiene competencia. ¿Ah? Tiene reglas. ¿Ah? Tiene un sistema de burocratización, digamos. ¿No? Y el juego, sí, hay juegos que tienen competencia, muchos juegos tienen competencia. Los juegos que nos interesan a nosotros son aquellos que se ocupan del cuerpo, no los juegos de palabras. Claro, ustedes me pueden decir, pero para el cuerpo tiene palabras. Sí, claro, está en el lenguaje y el discurso. Pero no esos juegos en donde aparecen, vieron esas imágenes de las tarjetas con una imagen y una letra o una palabra y ahí tienen que adivinar, como en el pasapalabra, digamos. Eso es un juego de palabras. No es eso. Ese juego toma por objeto a la palabra. Y hace juegos de palabras, ¿sí? Efectivamente, el crucigrama, juego de palabras. Digamos, sí. Entonces, esta argumentación, Mariana, en base a tu pregunta, es lógica. No sé si ahora queda un poco más claro. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Por eso yo les decía, bueno, ahora después uno puede hacer el análisis lógico de esa práctica corporal. Che, a ver, ¿y qué me dice la gimnasia? Si analizo el discurso de la gimnasia. ¿No? Y bueno, por eso te digo, si yo analizo lógicamente el discurso de la gimnasia, me voy a decir, bueno, mira, acá lo que hay que diferenciar, no es lo mismo. Para la educación corporal, en la educación física sí, pero en la educación corporal, hago un paréntesis,
destreza no es lo mismo que habilidad. Si ustedes leen Bárbara Knapp, ¿ah? Seguramente recuerden la idea de habilidades abiertas, habilidades cerradas. Todo eso está en la idea del motor learning, es decir, del desarrollo motor. Y la educación corporal no habla del desarrollo motor. Y ahí, en el desarrollo motor, hay una mezcla entre destreza y habilidad. ¿Ah? La destreza toma por objeto al propio cuerpo. Déjenme decir, propóngale al propio, que hoy criticamos propio, muchas comillas. Déjenme decir propio cuerpo, aquí. En cambio, la habilidad toma por objeto la resolución de una situación. Por eso les digo, si yo voy a trabajar la gimnasia, en donde hay un alto porcentaje de destreza, más que de habilidad, ¿ah? Lógicamente te voy a decir, toma en ese salto el peso del cuerpo. Ahora, si eso es el salto, yo lo llevo hacia la habilidad, no voy a decir tanto eso. ¿Ah? No significa que luego no tengamos esto. Sí, lo tenemos. Pero insisto, por eso les digo, el mayor grado de porcentaje en una práctica es tal cosa. ¿Ah? No otra. Entonces, cerramos el paréntesis. No sé si quieran ampliar alguna cosa, bueno, ustedes me dirán. Tenemos axioma, núcleo firme. ¿Ah? Tenemos en un PIC también un cinturón protector. ¿No? Cinturón protector lo que protege es justamente al núcleo firme y al axioma. Es como si en el centro, digamos, estaría el núcleo firme, que es que el cuerpo se constituye en el lenguaje y el discurso de un modo particular. ¿Ah? Hay alrededor, digamos, un cinturón protector. Como ese gran clásico dibujo del átomo que tienen un núcleo y alrededor de ese núcleo están los electrones, los protones y los neutrones. Ese es el dibujo predominante, después eso se modificó, pero no importa, dejémoslo así. Una especie de eso sería. ¿No? ¿Y cuáles serían ese cinturón protector? ¿Cuáles creen ustedes que sería ese cinturón protector? El cinturón protector son las teorías que están alrededor de ese núcleo firme. ¿Cuáles tenemos? Una teoría
del cuerpo. ¿Ah? Una teoría del sujeto y una teoría de las prácticas corporales. ¿Ah? Esas teorías, esas tres teorías, funcionan como cinturón protector. Esas tres teorías funcionan como cinturón protector. ¿De qué? De este núcleo firme. ¿Ah? La teoría del cuerpo, la teoría del sujeto y la teoría de las prácticas corporales. En la educación física, ustedes van a tener, efectivamente, en la educación física, si pongo acá educación física, ¿cuáles serían esas teorías o ese cinturón protector del núcleo firme que diría el cuerpo se constituye en la naturaleza y evoluciona? Las teorías de la educación física serían una teoría del cuerpo, como tenemos aquí, efectivamente, una teoría del individuo que lo confunde con el sujeto y al mismo tiempo ese sujeto se lo puede medir, o al mismo tiempo ese sujeto siempre coincide con un individuo o con una serie de individuos o con algunos individuos, ¿ah? Los alumnos, los maestros, los docentes, los profesores, los entrenadores, siempre aparecen como sujetos. ¿No? Por eso se dice que el sujeto es alguien, coincide con alguien o algunos. ¿Ah? O sea, no sería una teoría del sujeto, sino una teoría del individuo. Igual para la educación física, individuo y sujeto es lo mismo. Aparecen enunciados a veces como sujetos, pero son individuos. Hay que decirlo esto. En todo caso, ahora les puedo mostrar algo en donde también el sujeto se lo puede medir. ¿Ah? Es mensurable. Y una teoría del movimiento humano. Y tengo que agregar aquí también una teoría de la enseñanza-aprendizaje. Ahora, todas esas teorías, todas, la del cuerpo, la del individuo, la del movimiento humano y la de la enseñanza-aprendizaje, como yo les dije, de un modo u otro, antes o después, pero siempre se argumentan en función de una posición sustancialista. Es decir, siempre hay algo. Esa es la argumentación. Hoy nos damos cuenta que eso que hay hace referencia a una naturaleza. El cuerpo es natural, vamos a decirlo así, natural, biológico extenso. Los tres son cuerpos distintos, pero están argumentados en una sustancia. El individuo es, decimos siempre, es un epifenómeno de lo biológico, de lo social y de lo psicológico. De ahí que viene esa gran división entre lo biopsicosocial, digamos. Y se lo confunde con el sujeto o es lo mismo que el sujeto. En la teoría del movimiento humano, lo estoy haciendo muy sintético, después lo podemos ver bien en detalle. En la teoría del movimiento humano, ese movimiento es natural y evoluciona en la medida que crece, desarrolla y madura.
todos los autores de un modo u otro dicen eso del movimiento humano. Y en la teoría de la enseñanza-aprendizaje, siempre se basa en el estímulo y respuesta. ¿Por qué? Porque el cuerpo es natural, biológico, extenso, porque el individuo es un epifenómeno, es decir, que surge de una naturaleza, que esa naturaleza es biológica, social, psicológica, porque el movimiento a medida que evoluciona, se desarrolla, madura, crece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simularlo. Y ante determinados estímulos, ciertas respuestas. Claro, tengo que llevar a cabo las estimulaciones en tiempo y forma, es decir, en el momento correcto, en la etapa correcta, porque si no, no evolucionaría de manera normal. Póngale a normal. Vamos a, no le pongan comillas, póngale normal negrita, pues para ellos es normal. ¿Ah? Bueno, fíjense que en la educación corporal no aparece individuo, aparece sujeto. No aparece ese cuerpo natural, biológico, aparece otro tipo de cuerpo que está en el orden del discurso. Y no aparece movimiento humano. La única manera que nosotros tenemos de estudiar el movimiento es porque ese movimiento está configurado según ese discurso, le va a dar una forma. No es lo mismo realizar deporte que realizar gimnasia. Ese movimiento está configurado o tiene forma en el marco de una práctica corporal. Entonces, nosotros estudiamos el movimiento, o ese movimiento, decimos, se presenta en prácticas corporales, se organiza en paquetes de práctica corporal. ¿O acaso es lo mismo hacer gimnasia que realizar un deporte o que realizar danza? ¿Es lo mismo? No. ¿Se mueven de la misma manera? No. Porque el discurso, después lo vamos a ver con la teoría de las prácticas corporales, organiza lo que hacemos y el modo en que lo hacemos. No por una naturaleza que tiene el cuerpo. No por una naturaleza del movimiento humano. Sí, claro, le decimos a la gente que se mueva. Claro, no decimos, no, pero ¿qué vos en tus clases están todos quietos o se mueven? No, no, se mueven, sí, claro. Pero se mueve de acuerdo a la lógica de esa práctica. Y nos falta una, como verán. Puse 3. Acá puse 1, 2, 3, 4. Falta esta. Acá. ¿Ah? ¿Y por qué falta esta? Porque cuando empezamos a analizar, esto se los dije, la idea de enseñanza en la educación corporal, nos encontramos justamente con que es estímulo y respuesta. Más, menos, de un modo u otro, es estímulo y respuesta. Entonces dijimos, ah, no, pero pará, si es estímulo y respuesta, entonces estoy contradiciendo todo esto. Por eso la argumentación es lógica. Y pero esa teoría es así, porque, ojo, esa teoría por ahí puede tirar, y el cinturón protector le va a indicar, no, 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 pará, no es que es estímulo y respuesta, porque acá yo tengo esto del cuerpo, acá yo tengo esto del sujeto, y acá tengo esto de las prácticas corporales. No, no, no.
Está protegiendo este núcleo firme. Además, el núcleo firme me indica esto. El cuerpo se constituye en el lenguaje y el discurso, no por estímulo y respuesta. El cuerpo no es estímulo y respuesta. Entonces, no me sirve esta teoría de la enseñanza y del aprendizaje en la educación corporal. Tengo que pensar otra teoría de la enseñanza en la educación corporal. Fíjense que no es que esa teoría descartó todo este programa. Todo este programa y todas estas teorías obligan a la idea de la enseñanza que tenemos, vamos a decirlo así, en la educación física, a pensarlo nuevamente. Profe, disculpe que le moleste. Dale, dale. Puede ser que en vez de dejarlo de lado, o el tema del estímulo y respuesta, que a partir de la educación corporal, dentro de ese núcleo firme y ese cinturón protector, lo complete ese estímulo y respuesta. Que no quede solo en estímulo y respuesta, sino que tanto a partir del lenguaje y el discurso, completa esa teoría de la enseñanza y el aprendizaje, que no lo deja solo en estímulo y respuesta, sino que además de un estímulo y una respuesta, hay otros factores y se tienen en cuenta los discursos, el lenguaje y demás. No sé si se entiende lo que quiero decir y no sé si estoy errado. Más o menos, señor. Cuando vos me decís, primero cuando dijiste que complete el estímulo y respuesta está siempre completo. O el estímulo pasa o no pasa, digamos. En ese sentido, No, sí. cuando Eso pasa sí, está pero como completo que, y cuando no pasa también está completo, digamos, por no pasar. pero Digamos. que claro, no sé, Ahora, por pero ahí me pará, vos lo expliqué mal. enunciaste después sobre el final, lo dijiste distinto. Por eso te dije, primero dijiste esto y sobre el Sí. final lo decías distinto. Decías algo así como que la teoría de la enseñanza, decías así como, bueno, viene a completar una especie de estímulo y respuesta de la enseñanza y del aprendizaje. Lo que pasa, no es que viene a completar, es otra teoría, digamos, son dos teorías distintas. Por eso hoy Esta es la que están decíamos, trabajando, ¿no? perdón, Esta es la que están trabajando y todavía no sí, se completó, por eso falta. Está bien. sí, hay algunas cosas formalizadas, siempre entiendan, y mínimas, claro, no es lo mismo que yo puedo formalizar en la idea de enseñanza. Sí, queda un minuto medio. Mariana, la tenemos con el tiempo, bien Mariana, ahí va. No es lo mismo la idea de enseñanza que tengo aquí que la que tengo aquí. Son opositoras, digamos, contrarias, en ese sentido. Vamos a cortar y ahí retomo la idea, nos reconectamos, porque eso se nos corta. A ver.